Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para recibir notificaciones. Hace años escuché que Jesús andaba yo en un barco. Y al mirar a la cruz yo entiendo el amor. En el mundo feliz reinaron por. Andaba yo en un barco. Tú eras mi razón, ve y dile a otro. Tú eras mi razón de cantar, Señor. Prefiero a mi Cristo que al vano oropel. Prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiérole a él, será de mi alma fuerte paladín. No quiero el aplauso del mundo falaz. Prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús servir. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio es su nido blanco. Mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Y antes que
refiero a mi Cristo, sublime don, vale el mundo no ha de dar. Este día estaremos tocando el tema, una vida de oración. En la vida se nos conoce por diferentes nombres, quizás por lo que hacemos, cómo nos miramos, quiénes somos. Hay diferentes cosas, quizás es un nombre que te decían como familia. Yo tuve varios nombres de pequeño. En México, cuando iba, me cortaban el pelo bien corto. Y me dicen que de niño me parecía como filipino, entonces se me quedó el filipino. En la casa, no sé por qué, me decían Nanis, ese era uno de mis nombres. Pero estoy seguro que a varios de nosotros se nos conoce por otros. En la Biblia se nos deja saber que Abraham se le conocía como un hombre de oración, que él vivía una vida de oración. Y ese es el aspecto de la vida de Abraham que estaremos estudiando hoy en día. Pero antes de leer la palabra de Dios, les invito a inclinar su rostro para tener una oración. Padre, estamos agradecidos de nuevo porque tú nos has traído aquí para estudiar tu palabra. Qué mejor lugar de poder estar a tus pies, Señor, escuchando tu voz, escuchando tu palabra, ser instruidos, Señor. Y sabemos que tú nos deseas inspirarnos, deseas darnos esa esperanza, Señor. Deseas instruirnos, pero también corregirnos, Padre, para poder estar bien orientados en tu camino en esta jornada de fe. Pido, Padre, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe y sea nuestro Maestro hoy en día. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Para esto comencemos con un pasaje en el libro de Santiago. Santiago capítulo 2. ¿Sabes? Abraham se le conocía, como ya hemos descubrido, como un hombre de fe. Obviamente, si se le llama a poder ejercer su fe y tomar esta jornada de fe, él era un hombre de fe. Pero a Abraham también se le conocía por otra cosa. Santiago capítulo 2 y el versículo 23 nos dice lo siguiente. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ese título es lindo. De Abraham se le conocía como el amigo de Dios. Abraham era un hombre que estaba en bastante comunicación con Dios, al punto que se le decía el amigo. En la vida nosotros tenemos amigos, y aquellos amigos que podemos confiar, podemos nosotros conversar por varias horas, pero a la vez pareciera que nomás fueron minutos. Aquellos amigos que nos encantaría tomar viajes juntos, disfrutar la vida. Pues ese tipo de amigo era Dios para Abraham, igual Abraham con Dios. Abraham podía compartir lo más íntimo de su vida con Dios, podía gozarse con Dios, pasársela bien con Dios. Abraham se dice que él fue llamado amigo de Dios. Y esto es interesante, es una cosa decir, mira, este es mi amigo, ¿verdad? No sé si ustedes saben que quizás podemos decir nosotros que conocemos a alguien, sin embargo ellos quizás no nos conocen a nosotros. Pero la Biblia nos deja saber que la gente decía esto de Abraham. Ese que ves ahí, ese es amigo de Dios. ¿Qué dirá la gente sobre nuestra relación con Dios? ¿Será que ellos dirán lo mismo sobre nosotros? Esa persona es amiga de Dios. Conocí a una señora que su familia se enojaba con ella, porque pareciera que cada sábado, todo el día se la llevaba a la iglesia. Y la familia se enojaba porque decían, pero mamá, ¿por qué no vienes a estar con nosotros? Y dicen, miren, ustedes saben que el sábado es para mi Señor. Los otros días de la semana me pueden invitar y ahí puedo estar esos días, pero el sábado es para mi Señor. Ya sabían, esa señora es una señora que cada sábado va a estar con su Dios. Noten lo que nos dice aquí Génesis capítulo 12, versículo 8. Notaremos aquí de qué manera pudo Abraham desarrollar esta amistad con Dios. Porque mi deseo es también tener esa amistad con Dios. Nos dice Génesis 12, 8 lo siguiente. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová,
e invocó el nombre de Jehová. En otras palabras, Abraham al viajar, él edificaba un altar para poder comunicarse con Dios. Nos sigue diciendo el próximo capítulo, en Génesis capítulo 13, lo siguiente. Génesis 13, versículo 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Mira, la Biblia nos deja saber claramente que en el transcurso de esta jornada que tomó Abraham, esta jornada de fe, él, cuando paraba en cierto lugar, él edificaba allí un altar. Antiguamente, Dios le había enseñado al pueblo de Israel, a su pueblo, desde Adán, después a Abel y a Caín, que el altar era una manera en la cual ellos podían comunicarse con Dios. En este altar ellos traían una ofrenda que simbolizaba el sacrificio de Jesucristo, porque tú y yo no somos dignos de acercarnos a la presencia de Dios, pero Jesucristo es digno. Y a través de su sacrificio tú y yo podemos acercarnos. Al nosotros clamar a Jesucristo como nuestro intercedor, como nuestro sustituto, como nuestro sacrificio, nosotros somos aceptados ante Dios. Entonces, esto era lo que Abraham demostraba en el altar. Y yo me imagino que no solamente era Abraham, la costumbre era que el padre traía a la familia, y siendo de que Abraham tenía varios con él, traía su campamento para que juntos pudiesen hablar con Dios. Y nos deja saber la Biblia que Abraham hacía esto frecuentemente. Él no hacía decisiones sin primero hablar con Dios. ¿Hubieron momentos en que él se olvidó? Claro que sí. ¿Hubieron momentos en que él no oró primero? Claro que sí. Pero a través de toda su vida, Abraham por en general y por costumbre, como algo especial para él hablaba con Dios. ¿Qué es algo que tú haces cada día? La Biblia dice que Dios desea que tú hables con Él cada día. Mira, ve conmigo al libro de San Lucas capítulo 1 y el versículo 8 al 10. Aquí vamos a ver qué es lo que acostumbraban los descendientes de Abraham cuando se ofrecía el incienso, porque con el tiempo había un altar del incienso en el templo de Dios, y a la hora de este evento algo sucedía que todo el pueblo de Israel hacía. San Lucas capítulo 1 versículo del 8 al 11 nos dice lo siguiente: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. En otras palabras, cuando Zacarías ofrecía el incienso y se miraba una nube que ascendía hacia el cielo, el pueblo de Dios que estaba fuera del templo se postraba y reconocían: este es el momento para comunicarnos con Dios. Esto se hacía cada mañana y cada tarde. Sabemos que los israelitas conectaban esto con su comunicación con el Señor. Apocalipsis nos muestra un poco más sobre qué sucedía en este momento. Vamos allí al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 8, y vamos a leer el versículo 3 y 4, para ver qué nos muestra el libro de Apocalipsis sobre cómo funciona esta comunicación con Dios. Dice la Biblia aquí: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ahora, conectemos los pasajes que acabamos de leer, el de San Lucas y el de Apocalipsis. En San Lucas miramos que a la hora del incienso, cuando asciende hacia el cielo, la gente se pone a orar. Y en Apocalipsis vemos que hay un intercedor, alguien que intercede por nosotros, y cuando sube este humo, con este humo suben las oraciones de los santos. En otras palabras, mi oración y tu oración. Muchas veces tenemos nosotros un concepto que cuando oramos, nosotros estamos intentando de bajar a Dios a nuestro nivel. Señor, escúchame, ven para acá. Pero no es así, hermanos. Nos dice aquí, amigos, que cuando tú y yo oramos, que tu oración y en cierta manera tú eres elevado a la presencia de Dios. Tus peticiones, tus cargas,
tus preocupaciones. Y es como si tú estuvieses hablando a través de la oración con Dios cara a cara. Eso es algo bastante íntimo. ¿Saben? Nosotros cuando tenemos algún problema, usualmente no vamos con cualquier persona y le decimos, oye, mira, este es el problema que tengo. No nos subimos al techo más alto para pronunciar al mundo, mundo, por favor escuchen todos mis secretos y mis problemas. Usualmente nosotros nos acercamos a alguien íntimo, a alguien en quien confiamos. Será una amiga o un amigo, que será tu cónyuge, será quizás algún compañero del trabajo que confías, pero con alguien que tú te sientes suficientemente a gusto para abrirle tu corazón. Mira, nota lo que nos dice el libro de Mateo capítulo 18 en relación a lo siguiente, en relación a lo que estamos estudiando. Mateo capítulo 18, el versículo 10, dice lo siguiente: mira que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Lo voy a repetir otra vez. Mira que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Este pasaje hace una conexión entre el cielo y la tierra. Y dice que cada niño se le ha asignado, o cada niño tiene un ángel. Y nos deja saber que ese ángel siempre está atento al rostro de nuestro Padre Celestial. Me gustaría poner este pasaje con los otros que hemos leído, porque sabemos nosotros que en la Biblia se nos presenta una visión a través de uno de los descendientes de Abraham, que se llama Jacob. Y en cierto día, Jacob tuvo un sueño donde vio una escalera, y en esta escalera que tocaba la tierra y iba hacia el cielo, él miraba ángeles que subían y bajaban, subían y bajaban. En otras palabras, pareciese que cuando tú oras, hay un ángel que toma tu petición, toma tu carga y se la lleva directamente a la misma presencia de Dios. Quizás alguna vez tú has querido hablar con alguien importante. Quizás has sido un gobernante, quizás has sido un abogado, quizás has sido un profesor o quién sé yo. Pero por X razón tú no podías en ese momento comunicar tu mensaje con esa persona porque había seguridad o estaban ocupados en ese momento. Pero tú sabías que la única persona que podía resolucionar ese problema era esa persona con la que querías comunicarte. Y lo único que tú querías es que alguien pudiese enviarle tu mensaje y hacerle llegar tu pedido. Pues parece que en el cielo hay alguien que lleva tu pedido y ese es un ángel que se te ha asignado desde que tú naciste. Mira, vamos aquí a otro pasaje, también continuando con esto, al libro de Daniel. Al libro de Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Ahora ya entendemos un poco más cómo fue que se le decía a Abraham, ese es el amigo de Dios. Porque por donde quiera que él iba, él estaba en comunicación con su Padre Celestial. Daniel capítulo 10 y el versículo 11 y 12 nos dice lo siguiente. Después de Daniel haber orado por 21 días, parecía que él no iba a recibir una respuesta a su petición. 21 días seguidos estaba orando. Pero de repente sucede algo. Daniel capítulo 10, versículo 11 al 12, dice lo siguiente. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablé y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Este es un ángel hablando con Daniel, y le dice, Daniel, no te preocupes, no temas, aquí estoy yo. Y quizás Daniel se hace la pregunta, bueno, ¿y qué hace este ángel aquí? Y el ángel le responde, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Y por qué estás aquí, pues? Y a causa de tus palabras yo he venido. ¿No es eso algo maravilloso? El Señor no solamente desea ser tu amigo, pero Él tiene una hueste de ángeles que está a tu disposición al pedido de tu oración. Hay una experiencia muy linda que se encuentra en Primera de Samuel.
Esta experiencia nos revela un poco sobre por qué es que la oración nos da esa habilidad de poder tener esa amistad con Dios íntima. En 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 encontramos una historia. ¿Sabes? Esta historia es una historia muy íntima para mí, porque en cierto día que estaba visitando a mi mamá, estaba visitándola y estaba estudiando un libro. Y en este libro se presentó esta historia que estamos por leer. El caso de ella era casi igual. Y le pregunté a mamá, ¿por qué es que lloras? Y dice, porque estoy leyendo esta historia que nunca había leído antes en la Biblia y me estoy dando cuenta que es mi historia. Quizás les comparto un poco más en un rato. Dice aquí lo siguiente, la historia, 1 Samuel capítulo 1, versículo de 9 al 15. Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Esta historia nos presenta a una mujer que no podía tener niños. Y eso era una carga muy pesada en su corazón porque ella anhelaba tener aunque sea una criatura. Entonces, ¿qué hace ella? Ella tiene un gran problema. Pareciera que nadie le puede ayudar. Pero se recuerda que hay un Dios en el cielo, que nada es demasiado difícil para él. Le trae esta petición. Y nota que ella conversa con Dios no un poco de tiempo. Nos dice el pasaje que mientras ella oraba largamente delante de Jehová. Era tanta su carga que derramó bastante. Pero quiero que notes algo, porque nos deja saber que cuando Elí el sacerdote le pregunta sobre lo que está haciendo, Ana le respondió, dice, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Ella hablaba silenciosamente, moviendo sus labios solamente, no se escuchaba lo que decía, pero ella oraba, dice la Biblia, en su corazón. Ella estaba abriéndole lo íntimo de su vida a Dios. En otras palabras, ella se estaba haciendo amistad con Dios. Sabes, cuando nosotros compartimos algo íntimo con alguien más, una experiencia quizás traumática, una experiencia linda, quizás es una experiencia en general con alguien más, hay una conexión allí que nadie más te puede quitar. Todavía recuerdo yo la primera vez que nuestra primera niña, el primer embarazo que tuvo mi esposa, y recuerdo aún cuando estábamos en el hospital, yo estaba nervioso, no sabía qué esperar, mi esposa, ella estaba ya con dolores. Y recuerdo cuando finalmente llegó nuestra niña, después de 25 horas, nació. Y al ella nacer, estando yo allí al lado de mi esposa, animándola, orando con ella, manteniéndole la mano, aunque casi me la quebraba, pero ahí estaba yo con ella. Y recuerdo que Isabel, nuestra niñita, nació y obviamente lloraba y lloraba. Y le dije, Isabel. En ese momento ella paró de llorar. Ella volteó hacia donde escuchaba de dónde salía la voz y me miró directamente a mi rostro. Sabes, ese momento nadie más me lo puede quitar. Y es un momento especial, un momento íntimo, en el que hemos ahora, mi esposa, mi niña y yo, ahora compartido. Eso es lo que la oración es. Cuando tú tienes esas experiencias difíciles en la vida, esas traumas, o aún gozos en la vida, cuando tú le abres el corazón a Dios, en ese momento tu mismo corazón se está elevando a la presencia de Dios. Estás entrando en un ambiente celestial
Y Satanás, sabiendo esto, él intenta hacer todo lo posible para que tú te alejes del tiempo de oración. Él hace todo lo posible para que tú no tengas suficiente tiempo. Quizás es demasiado trabajo, quizás es de estar apurado o apurada para ir al trabajo, a una cita. Quizás es que tienes muchas cargas o muchas preocupaciones y te olvidas que hay un Dios que desea ayudarte. Quizás pueda ser que ores, pero oras unos 5 minutos y no como esta mujer Ana que oró largamente. Mira, muy pocos de nosotros quizás sabemos cómo orar. En el libro de San Lucas encontramos que los discípulos encontraron una situación similar. San Lucas capítulo 11, el versículo 1 y 2 nos muestra algo sobre su experiencia con la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Los discípulos, ellos también querían aprender cómo orar. Yo creo que los discípulos tenían una idea más o menos de qué era la oración, pero en ese día cuando escucharon a Jesucristo orar, yo creo que se quedaron todos atónitos, sorprendidos, maravillados. Dijeron: pues no sabemos qué estábamos haciendo nosotros, pero obviamente no era orar. Y finalmente uno de los discípulos tiene el valor de preguntarle a Jesús: Jesús, ¿nos puedes por favor enseñar a orar? Porque eso era maravilloso. ¿Sabes? La primera frase que Jesús les dice a los discípulos en cómo orar es la clave para nosotros también hoy en día, que le dice allí Jesucristo a sus discípulos, que se refieren a Dios como a su Padre. ¿Sabes? Desafortunadamente, yo no fui creado por mi padre. De pequeño yo no tuve ese ejemplo de qué es ser un padre. Cuando yo leí esto de orar a Dios como un padre, lo mejor que yo pude imaginarme es: Dios va a ser el padre que yo nunca tuve. ¿Sabes qué? Dios va a ser para ti un padre. Si tu padre fue un mal padre, quizás los abandonó, quizás abusaba de ustedes, quizás un padre ausente que nunca estuvo presente. Quiero que sepas que a través de la Biblia tú aprendes lo que realmente es un padre. Recuerdo la historia de una amiga que su papá desafortunadamente falleció cuando era una adolescente. En ese momento ella hizo una oración, le dijo: Dios, yo estoy bastante enojada, atribulada y con bastante dolor. Mi papá, él proveía por nosotros. Ahora yo pido que tú seas mi padre, y como mi padre, yo pido que tú proveas por todas mis necesidades. Y es cierto, así como ella lo pidió, el Señor siempre proveyó por sus necesidades. Cuando deseaba ir a la universidad, con el esfuerzo que ella hizo, el Señor le proveyó una beca completa para los 4 años de la universidad. Cuando tú hablas con Dios, habla con Él como si Él fuese tu padre, alguien personal, alguien que realmente desea lo mejor para ti. Mira, Jesucristo no solamente les enseñó a los discípulos explicándoles, Él les enseñó a través de la experiencia qué significaba orar a nuestro Padre Celestial, cómo ser un amigo a Dios. En Mateo capítulo 26, poco antes de que Jesucristo fuese a la cruz del Calvario, encontramos la oración que Jesucristo hace con su Padre. Mateo capítulo 26, versículo 38 al 39. Esta fue una oración que Jesucristo hizo 3 veces y nota lo que nos dice. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Sabes? Este pasaje nos muestra lo que Jesucristo realmente sufrió. Quizás tú has visto alguna película de Jesucristo, una descripción, algún dibujo, una imagen de cómo Jesucristo murió. Y lo que enfatizamos nosotros es esa corona, la corona de espinas. Quizás es ese cuerpo que habían destrozado golpeándolo. Quizás son las heridas en las manos y en los pies, esos clavos. Pero aquí este pasaje
esto sucede aún antes de que alguien toque a Jesucristo. Y Él está diciendo, mi alma está muy triste hasta la muerte, mostrándonos que Jesucristo, Él ya estaba sintiendo la carga del pecado. Fue la culpa del pecado en su conciencia, en su alma, esa separación que estaba matando a Jesucristo. En ese momento pareciera que el cuerpo de Jesucristo no podía más. Y le pide al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero aún en su oración Jesucristo dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Muchas veces en nuestras oraciones pedimos solamente lo que nosotros queremos. Y está bien, el Señor permite que tú vengas con Él de cualquier manera y con cualquier carga. Sin embargo, la oración de Jesús es, Señor, esto es lo que yo quiero, pero hágase la voluntad. Yo soy imperfecto hoy en día. Como ser humano no conozco todo el futuro. Hágase tu voluntad, Señor, en mi vida. Cuando tú deseas algo, puedes pedir por lo que tú quieres, pero ¿no será mejor pedir lo que Dios quiere para nosotros? Mira, no solamente es suficiente, como hemos estudiado, tener esa amistad con Dios, es importante ser de bendición a otros. En San Lucas 23, versículo 34, nos deja Jesucristo saber que aún en el momento más difícil para Él, en la cruz del Calvario, Él aún está en conversación con su Padre. Dice lo siguiente, San Lucas 23, 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. En el momento más difícil, Jesús oraba por los demás también. Y parte de ser llamados ministros de bendición es de orar por los demás también. Hablar con nuestro amigo y decirle, Padre, estos también te necesitan. Mira, lo bueno de la historia de Jesucristo es que no termina en la cruz del Calvario, porque Él resucitó. ¿Y ahora qué hace Jesús? Si le explicó la oración, cómo se ora a los discípulos, si les dio el ejemplo a los discípulos, hoy en día, ¿qué hace Jesucristo? Nos dice Hebreos capítulo 7, versículo 25, lo que Jesucristo hace hoy en día. Nos dice lo siguiente, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hoy, ¿qué hace Jesús? Él ora por ti. Hoy, ¿qué hace Jesús? Desea ser tu amigo. Él te da la oportunidad que a través de Él te acerques a nuestro Padre Celestial. Así como se le conoció a Abraham, que él era amigo de Dios, tú también puedes ser amigo de Dios. Finalmente, me gustaría compartir 1 de Pedro capítulo 5 contigo. Y con esto concluimos. 1 de Pedro 5, versículos 6 al 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero antes de despedirnos queremos invitarte a seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartirlas con todos tus amigos. Recuerda buscarnos como Red Gala Estéreo.